Eh, Antes de nada, recuerdo, hoy, el próximo viernes, no tenemos clase, ¿de acuerdo? Y la última clase será el viernes 7 de julio, con lo cual, con la clase de hoy nos quedarían dos momentos de reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para recordarlo, hoy tengo que andar resumiendo mucho porque tengo que hablar del misterio de la ascensión, el misterio de la llegada del Espíritu Santo, y además quería reforzar pues lo que miramos sobre la resurrección, porque el misterio de la resurrección es tan amplio, que es el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, vano es nuestra fe, no tiene ningún sentido la vida de cristiano, ¿no? Somos los más desgraciados de los hombres, dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, y es muy importante entrar en el misterio de la resurrección. Entonces, bueno, pues hoy voy a intentar condensar estos tres misterios. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues invocando al Espíritu Santo, y vamos a hablar del día de Pentecostés, pues para que este curso pues sea, pues eso, sea inspirado por él y que me dé a mí pues las palabras que nos puedan ayudar a todos para entrar en la gracia de estos tres misterios, ¿no? De la resurrección, de la ascensión del Señor y de la venida del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a seguir un momento más con la resurrección, porque la otra vez recordáis que hablamos como tal del gran acontecimiento y de la veracidad y la absoluta seguridad que tenemos que tener de que Jesucristo ha resucitado, como dice el catecismo, ¿no? Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y la realidad de los encuentros de los apóstoles, dice el catecismo en el número 647. Pero no por ello la resurrección pertenece al centro del misterio de nuestra fe, aquello que sobrepasa la historia. Y por tanto, como es el centro de nuestra fe, vamos a seguir un poquito con la resurrección. Y con las apariciones en concreto, por lo menos me gustaría ver un poquito el primer día de la resurrección, ¿no? Vamos a destacar tres puntos que a mí me llaman mucho la atención, que son, en concreto, que Jesucristo siempre lleva la iniciativa. Si vemos todos los momentos de las apariciones, nadie le espera, ¿no? Esto ya lo dijimos el otro día. Nadie le está esperando, y de hecho esa es la principal razón por la cual le cuesta reconocerlo. Algunos dicen, no podían creer de la alegría, ¿no? Era algo absolutamente asombroso lo que le sucedió. Nadie se lo esperaba, porque los judíos esperaban la resurrección para el fin de los tiempos, pero no para ese momento de su historia, ¿no? De su vida. De repente ven a Jesucristo resucitado y come con ellos, etc. Entonces, Jesucristo es quien lleva la iniciativa. El otro punto que tenemos que fijarnos siempre, Jesucristo siempre hace oficio de consolar, no hace oficio de acusar. Es verdad que a los discípulos de Emaús como que les reprocha, ¿no? Y a los hombres les dice, ¿cómo no habéis creído a las mujeres esta mañana, ¿no? Pero es un reproche, pero no es una acusación. Jesucristo está consolando. Nadie le espera, pero no les reprocha, os lo dije, ¿por qué no me habéis creído? Sí que es verdad que dice, estaba en las Escrituras, pero no es, como digo, un reproche como puede hacer el demonio en nuestra vida. No, tú has hecho eso, tú has hecho esto y lo hace para hundir, sino Jesucristo siempre está levantando, ¿no? Levantando los ánimos y levantando a sus apóstoles pues, que habían caído, ¿no? Que habían caído en la desesperanza. Y otra cosa que a mí también me llama mucho la atención es la rapidez en la consolación. Y esto pues también nos tiene que enseñar mucho en nuestra vida, ¿no? Porque lo que le sucede a los apóstoles es lo más... Ellos han contemplado lo más trágico que pueda suceder, yo creo que a ninguna persona nunca, ¿no? Porque Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo injusto, inocente, es algo que sobrepasa pues todo el sufrimiento, ¿no? Ya lo hemos visto, todo el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque Él es Dios, al mismo tiempo de hombre, y tiene esa capacidad de cargar sobre sí todas las consecuencias del pecado. Y por lo tanto, ellos han seguido a una persona que les ha prometido todo, ¿de acuerdo? Que han visto grandes signos de Él, grandes milagros, y de repente como que todo se les deshace. Y es una causa más que suficiente como para caer
sino la desesperación en una gran desesperanza, ¿no? Porque el consuelo de Israel, el Mesías, de repente parece que se les difumina, ¿no? El gran rey de Israel que debía reinar les ha muerto. Y es la gran causa que podemos tener todos de desesperación, ¿no? De decir, pues es que todo lo que esperaba en la vida se ha derrumbado, ¿no? Aquella persona se ha muerto, yo qué sé, un suceso traumático, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención es la rapidez en que Jesucristo consuela. Es verdad que Pedro como que le cuesta, ¿no? A la semana siguiente todavía está, a las 3 semanas, como que Jesús necesita que consolarle otra vez, me amas, y Pedro ya no se atreve a decirle que le ama, solo le dice que le quiere. Pero, sin embargo, relativamente es un consuelo muy rápido en el tiempo, porque vemos que 40 días después, 50 días después, Pedro es otra persona. Pedro ha perdido el miedo, ¿no? Pues esto nos tiene que enseñar cómo cuando está Jesucristo con el Espíritu Santo, podemos recibir gracias de este orden, ¿no? Que de repente algún suceso, pues ya digo, traumático o algo que no entendemos en esta historia, de repente como que se encaja, y esto es una gracia de Jesucristo resucitado en nuestra vida, ¿no? Jesucristo se hace presente en nuestra vida y como que viene con este consuelo. Y no es que nos quitara el sufrimiento anterior, sino que le ha dado un nuevo sentido y nos ha abierto un camino nuevo. Esta es la gracia de la consolación de Jesucristo. Y primeramente, pues me quiero fijar en la primera aparición, pues que como es obvio, como dice San Ignacio, ¿no? Se apareció a su madre, pero ya esto es antiquísimo, o sea, ya en el siglo VIII, San Epifanio tiene un librito, es un escritor de siglo VIII, Epifanio, de Vida de María, pues ya lo da por hecho, que la primera aparición es a María, o sea, es como que es obvio, no surge ninguna duda, aunque no esté escrito, pero bueno, hay muchas cosas que no están en la Biblia, porque dice San Juan que si no habría libros suficientes, sin embargo han sucedido, ¿no? Y no están en los evangelios. Pues obviamente la primera en ver a Jesucristo resucitado fue su madre que sin duda alguna pues había caído en una gran desolación, una gran tristeza, no porque no conociera todo lo que había de suceder, ¿no? Porque ya vimos en este texto de San Bernardo, que vimos el último día de la Pasión, dice, no, ¿cómo es que pensabais que María no sabía que iba a resucitar? Sí, dice, pero esto no le ahorró ningún ápice en el sufrimiento, ¿no? A ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí. Misterio de Gloria. Dice San Bernardo, ¿es que María no sabía que su hijo había de morir? Dice, sí, con toda certeza, pero no sabía que había de resucitar al cabo de muy poco tiempo. Pues sí, y con toda seguridad. No tenía ninguna duda de la resurrección de Jesucristo, de su hijo. Dice, y a pesar de ello sufría. Dice, pues sí, y con toda vehemencia. Y dice San Bernardo, sino ¿qué clase de hombre eres tú, hermano? ¿O de dónde te viene esa sabiduría? Que te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del hijo de María. Este murió en su cuerpo y ella no pudo morir en su corazón. ¿Veis? Aquí está el misterio del corazón de María. Aquí hay algunos que yo he leído, pero no los explican muy bien, que hablan de una especie como de muerte mística, ¿no? Que María experimenta, pues efectivamente, una muerte, como dice San Bernardo, en su corazón, ¿no? Jesucristo está muriendo físicamente y ella, esa espada que le traspasa el corazón a Jesucristo, es la espada que le había predicho Simeón, el anciano Simeón en el templo, y a ti una espada te traspasará el alma. Pues esto es lo que a ella le rompe el corazón, ¿no? Le atraviesa por dentro y sabe que su hijo iba a morir, ¿no? Porque estaba predicho y su hijo, además, si no, se lo habría explicado. Y sabe que iba a resucitar, pero esto no le ahorra ningún ápice. ¿Por qué? Porque el corazón de María es tan sensible como el de Jesús, pues que cualquier muestra de desamor, de desprecio, de rechazo a su hijo, que es el Salvador, a Dios, y ella es toda hecha para Dios, pues le supone a ella una espina en su corazón, ¿no? Y de mismo modo, la muerte de su hijo le supone la muerte propia, ¿no? Una muerte mística, dicen. Pues ahí vemos a María este sábado santo, este sábado de la historia, y el primer día, ¿no? Esa noche de la resurrección.
y pues cómo Jesús pudo hacérsele presente, ¿no? Yo me imagino, yo me he hecho mi propia composición del lugar y aquí pues con mucha libertad, sin decir, pues sin caer en contradicciones, pues cualquier cosa que pueda decir el Evangelio o el Magisterio, ¿no? Pero uno puede hacerse una composición del lugar pues con mucha libertad. Bueno, pues yo me imagino, por ejemplo, que ella, pues esa misma noche, pues se fue al cenáculo, ¿no? A esa misma noche del sábado, del domingo, pienso yo. Y posiblemente, pero esto es mi pura elaboración, que igual yo estoy equivocada, ¿eh? Pues pienso que si Jesucristo había consagrado su cuerpo y su sangre, ya estaba ahí, los apóstoles habían recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, pues igual ella había dejado ahí, no ella, no, Jesucristo había hecho que no consumieran todo el cuerpo, ¿no? Y igual había un poco de reserva y ella lo había guardado con todo el cariño porque ella creía que era su hijo, ¿no? Que era su cuerpo. Y pues queda adorando, ¿no? Este cuerpo y ella con su corazón roto. Pero sabe seguro que esa noche Jesucristo ha de volver a la vida, ¿no? Y también este descenso a los infiernos, al Sheol, que no es los infiernos como ahora sabemos, ¿no? Que es la muerte eterna, sino cómo estaba el estado de las almas antes de que Jesucristo nos hubiera rescatado del poder de la muerte, ¿no? Es decir, eran almas que estaban como en un estado intermedio, el Sheol, que se llama, o el infierno, en el sentido de inferior al estado de la vida, un estado de muerte, pero esperaban el juicio. Como Jesucristo pues va a este lugar de la muerte, ¿no? Y ahí rescata a Adán, rescata a Eva, la primera mujer, y yo me quiero imaginar, pero es pura elucubración, pues que María con su alma de alguna manera también es trasladada a ese Sheol, a ese lugar de muertos, ¿no? Pues con un corazón roto, destrozado, y ahí pues pasa ese sábado santo y esa noche de resurrección me gusta imaginarme, ¿no? Cómo Jesucristo recoge a Adán, al alma de Adán, ¿no? Y de Eva, y María también recoge el alma de Eva, de la primera mujer, y juntos, pues, van al paraíso, ¿no? En el alma, ¿no? Vamos, me gusta imaginármelo así. Y luego ya, pues, Jesucristo vuelve con su cuerpo glorioso y María es reanimada, es como vuelta a una nueva vida, ya con su hijo resucitado, donde su hijo ya no puede morir, ¿no? María dice las lamentaciones, ¿ves si hay dolor como mi dolor? Dice el libro de las lamentaciones. Pues efectivamente, después de Jesucristo no hay ningún dolor como el de María. Tenemos que tener la certeza, ¿no? De esto. Y cuando alguien ha experimentado un dolor profundo de corazón, como que se siente morir, pues ahí tenemos que viajar con María a los sentimientos profundos de su corazón, pero como Jesucristo hace ese oficio de consolador de su madre, reanimándola, y bueno, pues meternos en esa escena, ¿no? Dice San Ignacio, que a mí me parece precioso, y esto es fundamental cuando meditamos el rosario, cuando meditamos el Evangelio, pedir lo que necesitamos, ¿no? Y lo que necesitamos en este momento, y es fundamental en nuestra vida, es la gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y alegría de Cristo nuestro Señor. Pues esta es la misma gracia que experimenta María, la gracia de alegrarse y gozarse intensamente de tanta gloria y alegría de Cristo Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a veces pasamos nuestra vida de cristianos sin darnos cuenta y caemos en una especie como de abatimiento, de desesperanza. Y sin embargo, Jesucristo siempre está haciendo el oficio de consolador. Entonces, a veces tenemos que como que sospechar de estos estados. Y una cosa es que Dios permita, ¿no? Esta noche oscura, ¿verdad? Del alma o del espíritu. Pero vemos aquí que María es reanimada, ¿no? Gozarse de tanta gloria, de tanto gozo de Cristo nuestro Señor, pedir esta gracia, porque además me acuerdo una catequesis de Francisco, del Papa Francisco, cuando se celebró el aniversario, bueno, la Compañía de Jesús fue suprimida 40 años, ¿no? Y hace pocos años se celebró el aniversario de la refundación de la Compañía de Jesús. Y el Papa Francisco decía unas palabras muy bonitas a los jesuitas, decía, pedir esta alegría, este gozo de Cristo resucitado, porque es que es necesario. No solo es necesario quedarse en la pasión y pedir este dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, sino experimentar esta alegría de la resurrección, porque si no experimentamos la alegría de la resurrección, es imposible que luego podamos compartir sus padecimientos, como dice San Pablo.
San Pablo nos dice compartir sus padecimientos para llegar a la alegría de la resurrección. San Pablo dice experimentar la fuerza de la resurrección, ¿para qué? Para luego poder llegar a compartir sus padecimientos y ser testigos de Cristo. ¿De qué Cristo? De Cristo resucitado, muerto pero resucitado. Si Jesucristo no nos da a experimentar de alguna manera su presencia gloriosa, tampoco vamos a recibir la gracia de acompañarle en sus sufrimientos. Nos vamos a quedar como los apóstoles, un paso atrás, ¿no? El miedo nos va a vencer, el miedo nos va a vencer. Pero cuando ya Jesucristo se muestra resucitado, los apóstoles pierden el miedo, porque ya saben que nadie ni nada tienen fuerza contra ellos. Bien, pues brevemente ahí hemos dejado el misterio de la madre, yo diría madre resucitada, una madre que es de vuelta a la vida en su alma, en esa alegría para poder cumplir su oficio de madre, ¿no? De madre de la Iglesia y madre de cada uno de nosotros. Vamos a María de Magdalena, María de Magdala, que a mí es una persona que me apasiona y medito muchísimo en ella y creo que a todos nos tiene que impresionar mucho, ¿no? Dice que es apóstol de apóstoles. Este es el oficio de las mujeres, que a mí también me hace reflexionar mucho, ¿no? Porque ahora veremos también al resto de mujeres. Jesucristo tiene un orden de apariciones y se aparece primero a mujeres. Y Jesucristo no hace nada por casualidad, tiene un porqué, ¿no? Y bueno, pues podemos entrar en estos porqués. Pero lo cierto es que no es porque la mujer sea ni mejor ni peor, sino que lo cierto es que elige a mujeres, pues yo creo que la razón principal es porque le quieren más, iba a decir, ¿no? Porque tienen este anhelo más de Jesús, ¿no? De echarle más de menos y de alguna manera pues se merecen, entre comillas, haberle visto antes, ¿no? Verle antes, porque es que ¿quiénes estaban debajo de la cruz? Pues una mujer, es verdad que el discípulo amado también, y luego las tres mujeres, las tres Marías, ¿no? Pero el resto de apóstoles se supone que estarían mucho más atrás, escondidos. Pues Jesucristo tiene este detalle de consolación y de reconocimiento, ¿no? ¿Quiénes van al sepulcro? Pues las mujeres. Bueno, pues el hecho es que las hace apóstol de apóstoles, ¿no? Y esto también pues, nos puede dar alguna clave a nosotras, pues las mujeres dentro de la Iglesia, y yo qué sé, las mujeres que igual estamos pues, consagradas o que hemos tenido esa experiencia pues, de Jesucristo resucitado, ¿no? Cómo a veces Jesucristo elige a mujeres, vemos Santa Teresa o muchas otras a lo largo de la historia, que abren un camino y a los hombres como que les deja hasta deslumbrado, ¿no? Hacen este oficio pues de apóstol de apóstoles, ¿no? Y en un mundo pues predominantemente machista, como era pues el de la época, ¿no? Y como sin querer ensalzar a las mujeres, que no se trata de eso, ¿no? Sino cómo Jesús, de hecho, a una mujer de la que había echado 7 demonios, o sea, que no era una mujer piadosa, digámoslo así, la restituye en su dignidad y la hace ser anuncio de anunciadores, ¿no? Evangelista de evangelizadores, o sea, es muy impresionante. Y porque es verdad que María Magdalena pues habla mucho de ella y ahora mismo dice, bueno, pues a lo mejor estos 7 demonios no eran los 7 pecados capitales, yo esto lo he oído, ¿no? Pero bueno, esto es mi opinión personal, pero pues puede ser rebatida, ¿no? Pero para mí, esta mujer, María Magdalena, es lo que a lo largo de la historia de la Iglesia pues ha ido considerando, ¿no? Es una mujer que fue rescatada de una vida pues mala, alejada de Dios, ¿no? Pues dice Leonardo Castellani, que a mí pues me gusta mucho, un autor, hoy los intérpretes racionalistas, en su prurito de originalidad, su manía de negar la tradición, han inventado que son 4 mujeres diferentes. La adúltera, la pecadora, la del Simón leproso, la hermana de María, la hermana de Marta y Lázaro, y luego la Magdalena. Y sin embargo, pues dice que cualquiera con un poco de intuición psicológica en el Evangelio de San Juan tiene la impresión neta de que esta es una misma mujer. Los gestos son iguales a sí mismo. Y esta es la impresión que ha tenido durante siglos la Iglesia. Es verdad, hasta el siglo XIX pues no se empieza a discutir si eran 4 mujeres o 3. A mí me gusta pensar que la misma María Magdalena de Simón leproso es la misma que ve a Jesucristo resucitado y la misma que le sacó 7 demonios y la misma que le lavó
le ungió la cabeza, le ungió los pies y la misma hermana de Marta y Lázaro. Bueno, esto es una opinión, ¿no? Y esta mujer, que no tiene una reputación de santa, pero que Jesucristo la ha transformado por completo, ¿no? O sea, es decir, el poder transformante de Jesucristo de cambiar un alma de raíz y en poco tiempo relativamente, ¿no? Un alma que viene a ser enamorada de Jesucristo, pues como Jesucristo no la deja ahí en un último lugar. Dice, bueno, como te has portado mal, y como van a hablar mal, van a decir que tú no te van a creer, pues tú para el último lugar. No, la pone en primer lugar. A mí esto me impresiona muchísimo. Y leyendo un poquito este texto, ¿no? Dice, porque dice que estaba María junto al sepulcro llorando, que se asomó al sepulcro, vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados a la cabecera y a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús, y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y entonces, dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y Jesús le dice, María. Aquí vemos a María Magdalena que se echa a sus pies, ¿no? Y luego ya Jesús le dice, suéltame, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío, Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. María fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Pues esta mujer, cómo Jesucristo se hace reconocible cuando pronuncia nuestro nombre propio, cómo nos llama por nuestro nombre, que es pues lo que somos, la persona que somos, ¿no? Sin máscaras, con nuestra historia, con un pecado, pero que ha sido perdonado. Pues, ¿cómo tuvo que ser Miriam, María, ¿no? De Jesús y meternos en este momento y ponernos pues como en el lugar de María Magdalena, ¿no? Pues también nosotros podemos tener esta posición, igual que podemos estar en el lugar del discípulo amado, debajo de la cruz, pues igual en el lugar de María Magdalena, ¿no? Y llorando, esperando en el sepulcro, y dice Jesús, pero el sepulcro, no estoy aquí, ya he resucitado. Pues meterse ahí en esa imagen y pedir lo mismo, pedir la gracia de alegrarse y gozarse de tanta gloria, intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo resucitado. Después, Jesucristo se aparece a las mujeres y le dice lo mismo. Le dice Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Veis? Le da otro mensaje. Apóstol de apóstoles. Y dice Jesús, alegraos. El don del resucitado siempre es la paz y la alegría. Pues estas mujeres, como he dicho, reciben un mensaje. Id a los profetas, a los apóstoles les dirá después, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero previamente a las mujeres se les ha dado este otro mensaje. Id, primeramente a las mujeres, ve a Magdalena primero dice, ve a mis hermanos, y luego al resto de mujeres, id a mis hermanos. O sea, les hace apóstol de apóstoles. ¿Qué? Y les da un mensaje, que vayan a Galilea, suba el Padre mío, Padre vuestro, ¿no? Pues esta es la elección de Jesucristo, pues a las mujeres, ¿no? Como existe un mandato a las mujeres de la mañana de Pascua que consiste en hacerlas primeros testigos de la resurrección. Y ahí vienen a ser, pues eso, apóstoles, enviadas son enviadas por Jesucristo con el mandato, id, ve a mis hermanos, id a mis hermanos, y anunciarles que yo vivo. Y luego, pues vamos a Emaús, dice que iban muy desanimados por el camino, van tristes, y Jesucristo se hace el encontradizo. Las palabras de Jesús hacen arder el corazón. Dice que entró para quedarse con ellos. Y San Agustín, ahí hay dudas, ¿no? Que piensa que ahí Jesucristo celebró la Eucaristía. Bueno, en todo caso, la celebrara o no, le reconocen la fracción del pan.
Y aquí pues les hace inmediatamente acordarse pues de estos momentos del milagro, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes, y ya es cuando reconocen a Jesús. Pues aquí vemos una gran característica de esta presencia de Jesucristo resucitado, ¿no? Que yo creo que es muy importante, que es el cuerpo de Cristo. Jesucristo, o sea, lo que es la importancia de la Eucaristía, él ha dicho, es mi cuerpo, y su cuerpo, en el momento que él está resucitado, que su corazón ha empezado a latir, pues es su cuerpo resucitado, ya no muere más. Y él mismo lo hace, dice, cuando partió el pan, partir el pan realmente simboliza la Eucaristía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues que ahí donde tenemos a Jesucristo, Eucaristía, ya sea en el sagrario, en el tabernáculo escondido o en la comunión, tenemos a Cristo resucitado con toda certeza. ¿No? Y es el momento de pedirle que nos enseña a alegrarnos con su alegría de resucitado, ¿no? Con su victoria de resucitado. Porque fijaos que les había dicho que quien no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en él, ¿no? Y ellos, los discípulos de Maús, no le habían abandonado, porque acordaos que capítulo Juan 6, Jesús les había dicho, y vosotros también queréis iros, pues estos de Maús ahí no se fueron, ¿no? Porque le siguieron hasta el final, hasta la cruz. Y en el momento de la fracción del pan es cuando le reconocen, pero si nos había dicho que efectivamente teníamos que comer de su cuerpo y de su sangre para tener vida. Pues cuando Jesús les dice todo esto tenía que suceder, también nos enseña que todo lo que nos sucede en esta vida, en nuestra vida, que no entendemos, cae siempre en el dominio de la providencia divina, que Dios lo ha permitido por algo que a lo mejor no entendemos, pero que tiene que suceder, ¿no? Ya sea hasta, no es que tenga que suceder porque Dios no quiere el pecado, ¿no? Pero por permisión divina tenía que suceder. Jesucristo tenía que morir en la cruz, ¿no? Y eso nos enseña pues que nuestro sufrimiento que podemos padecer, asociado al de Cristo, ya no es una casualidad, algo que una maldición, sino que nuestro sufrimiento asociado de Cristo se convierte en una causa de salvación para todos los hombres, empezando por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nada es por casualidad, porque todo esto tenía que suceder. Esto es otra cosa que nos enseña Jesucristo resucitado. Y luego ya pues vamos a la tarde del cenáculo, antes de pasar a la ascensión, vamos a dejar el resto de días de la resurrección, ¿no? Y lo mismo, pues están los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, lo que es la viva imagen de la desesperanza. De aquí ya no tenemos nada que hacer. Sin embargo, siguen juntos, ¿no? Pues ahí seguro que la presencia de María fue determinante para que todos estuvieran juntos en ese momento, ¿no? Jesús se pone en medio de ellos, ya Jesús no tiene este acondicionamiento físico y dice, ¿por qué os alarmáis? Mirad mis manos, mis pies, soy yo en persona, palpadme y daos cuenta que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pues aquí vemos de nuevo el cuerpo de Cristo. Y bueno, pues yo no sé cómo fue, porque, bueno, lo dice el Evangelio, porque le está escrito, dice que se puso en medio de ellos, entró Jesús. Pero bueno, aquí también vemos esta presencia eucarística de Jesucristo, que es su cuerpo resucitado, ¿no? Que se convierte en la causa de la alegría. Se convierte en la causa de la alegría. Lo perciben por los sentidos, por la vista, el olfato, o sea, el olfato, el tacto, incluso lo llegan a tocar, ¿no? Y esto, pues, les exhala el aliento. Y aquí nos volvemos, y les da el espíritu. Aquí volvemos a este momento en que el ser humano es creado del barro, ¿no? Adán, y dice que Dios insufló aliento en sus narices. Pues lo mismo, Jesucristo les da la nueva vida del resucitado, de que les dio su espíritu, que es su aliento, son sinónimos. En hebreo, espíritu, aliento, viento, son todo palabras sinónimas, ¿no? Les reanima por dentro, nos da, Jesucristo resucitado nos da la verdadera vida por dentro y les da la misión y la capacidad de perdonar. Porque el perdón es la principal obra redentora de Jesucristo. Él ha muerto en la cruz por nosotros, ¿para qué? Para perdonarnos y llevarnos al Padre, ¿no? Como una virgen, dice San Pablo el otro día en la lectura.
Pues esta es la obra principal de Jesucristo, el perdón y la misericordia. Y lo primero que les dice es, id y perdonad. Perdonad los pecados, a quienes les sean perdonados, a quienes le perdonéis les serán perdonados, y a quienes les sean retenidos, quedarán retenidos. Pues ahí está el misterio de la redención, a los cuales asocia Jesucristo a sus apóstoles y con ellos a nosotros. Y fijaos, y ya paso a la ascensión, fijaos, como decía, que las tres grandes señales del resucitado pues son la paz, la alegría de la presencia del resucitado y la caridad. Y que todas estas vienen hoy actualmente, no solo hace 2000 años, cuando Jesucristo se aparece con su cuerpo glorioso y le ven y le tocan, sino ahora en la Eucaristía. Todas derivan de la Eucaristía. La presencia eucarística de Jesucristo es la que nos da la verdadera caridad, porque dice Jesús, si no coméis mi cuerpo, no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y la verdadera vida que Jesucristo nos ha enseñado es dar la vida como Él, ¿vale? Este es mi mandamiento nuevo, que os améis como yo os he amado. Esta es la caridad que Él nos infunde, la vida, nueva vida que nos infunde. ¿Cómo? Comiendo de su cuerpo y de su sangre, comiendo su cuerpo y su sangre. Esta es la gracia de la caridad, la gracia de reconocer a Jesucristo en el otro, en el hermano. O bien la gracia de la inhabitación del alma, que viene también por la Eucaristía, por comer a Jesucristo, ¿no? El alma en gracia, cuando estamos en amistad con Jesucristo, comemos de su cuerpo y de su sangre, y Jesucristo vive en nosotros, ¿no? No solo Jesucristo, sino toda la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de reconocerle en la comunidad con los hermanos, estaban todos reunidos y Él se hace presente. Lo mismo, es el cuerpo de Cristo resucitado. Y la gracia de reconocerle en las Escrituras, como los de Maús, ¿no? Dice, les empezó a explicar las Escrituras. Eso es lo mismo que hace Jesucristo con nosotros, Jesucristo resucitado, explicarnos las Escrituras y hacerles caer el velo que cubría, ¿no? Que cubría, como se cayó el velo del templo, pues, y aquí está, y todas estas gracias vienen por su cuerpo resucitado, su cuerpo, sangre de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Esta realidad de la presencia eucarística de Jesucristo, Santa Teresa de Jesús la vivía de una manera extraordinaria. Ella venía incluso a reírse de aquellos que decían que cómo les gustaría vivir en tiempos de Jesucristo cuando estaba en carne mortal, y decía, si le tenemos igual en la Eucaristía. Igual, con la misma capacidad de curar, de sanar, de hacer milagros, es el mismo, está vivo resucitado. Esto ya lo explica en el comentario del Padre Nuestro, cuando habla de las palabras, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pues esta conciencia que tenía Santa Teresa de Jesucristo vivo, presente, resucitado en la Eucaristía, es la misma que experimentan los apóstoles, ¿no? Y esta es una gracia que tenemos que pedir, no solo comprender con la cabeza, sino experimentar a Cristo vivo, resucitado en la Eucaristía. Esta alegría inmensa con Cristo, alegre y glorioso, que nos da a sentir cómo Él está vivo. Su sangre corre por sus venas, impulsada desde su corazón, que ahora mismo está vivo, cada segundo está transmitiendo una vida con mayúscula. No solo a su cuerpo glorioso resucitado, sino ahora mismo a toda la iglesia que comemos de Él, de su cuerpo y de su sangre. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar al gran misterio. Tengo que resumir forzosamente la resurrección, pero bueno, ya hemos dado algunas claves. Y vamos a pasar al grandísimo misterio de la ascensión de Jesucristo, que es una pasada, o sea, es impresionante. Y yo pasé de mucho tiempo que tampoco lo entendía, pero pues eso, tenemos que pedir esta gracia, ¿eh? Porque al fin y al cabo, la ascensión de Jesucristo, digamos, es la última aparición, entre comillas, con un cuerpo, con Jesucristo, que le pueden, con su cuerpo, antes de ascender al cielo, pero digamos, es la aparición del resucitado que es ascendido al cielo, ¿no? La última aparición, el día 40. Y luego ya, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, pues en la vida mística, pues algunos santos, la misma Santa Teresa, apariciones de Jesucristo, de la Virgen, etcétera, 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 ¿no? Y que tienen efectos muy similares a estos de los apóstoles, ¿eh? Pero vamos a ver en concreto la aparición de la ascensión, que aparentemente es que Jesucristo se va allá lejos, ¿no?
Y nos dice el Evangelio de San Lucas que los sacó cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía se separó de ellos, fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Esta es la gran clave, ¿no? Con gran alegría. ¿Cómo es posible que los discípulos estén alegres si han perdido, entre comillas, la presencia sensible de su Salvador? Aquí hay una clave muy importante, porque parecería que podemos caer en el error que la ascensión del Señor es decir, bueno, Dios estaba lejos, vino a la tierra, estuvo unos 30 años, 3 años que lo vimos y volvió al cielo y volverá, pero se fue y volvemos a empezar, ¿no? Es verdad que tenemos el Espíritu Santo, pero Jesucristo ya se fue a por las nubes. Pues no, eso no es la ascensión de Jesucristo, eso es un error que nos lleva a pensar, pues eso, que otra vez que Dios vuelve a estar lejos. Y eso justamente es lo que Jesucristo ha venido a decirnos, que no, que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y eso es una palabra suya que es real. Y la gran alegría que experimentan sus apóstoles o los que están con ellos el día de la ascensión, porque dice algunos que fue el día que se apareció a 500, que dice San Pablo, ¿no? Que se apareció a 500. Bueno, esto no, hay varias hipótesis, ¿no? Bueno, pues los que estaban con él ese día de la ascensión, se fueron con alegría, y si se van con alegría no es porque Jesucristo los ha dejado, ¿no? Al contrario, es que la causa de su profunda alegría no es otra, sino que experimentan la presencia constante de Jesucristo continuamente, y con lo cual no pueden estar tristes. Les pase lo que les pase, ¿no? Pues esta es la gran gracia que tenemos que pedir nosotros, que nos pase lo que nos pase, experimentemos esta presencia, ¿no? Y aunque no la llegamos a experimentar sensiblemente, que la experimentemos espiritualmente, esa certeza interior. Y aunque estemos en una noche oscura, como Jesucristo lo permite para nuestra santificación, pero que tengamos la certeza, el don de entendimiento del Espíritu Santo, que veremos cuando llega el Espíritu Santo, decir, bueno, pues aunque no experimente nada, tengo la certeza y por lo tanto tengo la alegría de que Jesucristo ya ha resucitado, ha vencido a la muerte, ya está vivo, y aunque yo no lo experimente, no pasa nada, porque está vivo. Pues esta es la gran gracia que reciben los apóstoles, la alegría. Y nosotros debemos pedir esta gracia, insisto, ¿no? Esta alegría. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que se les había presentado después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y se les apareció durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Y luego les da una serie pues, de instrucciones, dice que comían juntos, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, no os alejéis de Jerusalén, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego dice que a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras él se iba marchando, se le presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, ¿qué hacéis plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, volverá, como lo habéis visto marcharse al cielo. Pues aquí está la causa de la alegría, la gran promesa. Jesús nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además nos dice aquí, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. O sea, la absoluta seguridad de que Él siempre está con nosotros y que además va a volver en gloria al final de los tiempos, ¿no? Y vamos a ver un momento, pues con Benedicto XVI, este momento en que Jesús es llevado al cielo. Nos dice Benedicto XVI, en unas palabras que dio en Monte Cassino a los benedictinos, dice que estas palabras, fue elevado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos, tienen un significado aún todavía más profundo, que efectivamente es por lo que nos dice, que fue llevado al cielo y no lo vieron, lo dejaron de ver. Dice que aquí este sentido del verbo elevar tiene su origen en el Antiguo Testamento y se refiere a ser llevado a la realeza, ser rey, que toma posesión de la realeza. ¿Os acordáis? Para San Juan, toda la pasión era Jesucristo, rey que estaba venciendo
al pecado y a sus enemigos, ¿no? Y aquí, en la ascensión, es Jesucristo que toma plena posesión, es el rey. Y ahora mismo los reyes que conocemos pues no son como los reyes de entonces, ¿no? El emperador, pues que era, realmente tenían el gran poder sobre el mundo. Pues Jesucristo aquí está mostrando que tiene un poder mayor incluso que el del emperador romano, ¿no? Ser elevado es ser llevado, es decir, subido al trono, y aquí el verdadero rey soy yo, soy quien ha vencido a la muerte. Es decir, la toma posesión del hombre crucificado y resucitado, del dominio de Dios sobre el mundo, del dominio de Jesucristo sobre el mundo, ¿no? La majestad de Jesucristo. Y luego aparte hay un sentido aún todavía más profundo que se simboliza en la nube. Esta nube es la nube del desierto, la nube del desierto que protege la marcha de Israel, la nube del Sinaí, la nube que cubre el tabernáculo, y es la misma nube que aparece el día de la transfiguración. Y aquí, ni más ni menos, nos está diciendo el Evangelio que Jesucristo no solo es el Rey, sino que esta nube está representando la divinidad. Jesucristo en cada palabra del Evangelio nos está demostrando que es Dios, ¿vale? Pero aquí lo está dejando ya patente, revelado. Esta nube que le cubre está indicando que Jesucristo es Dios, pero esa divinidad de Jesucristo ha asumido por entero algo formidable, magnífico, que es un cuerpo humano, un alma humana. Y esto es algo admirable, esto es algo que no tenemos palabras para agradecer. Porque esto, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Que Dios se ha vuelto a ir? Pues no, al contrario, muy al contrario, es justamente todo lo contrario, es que Dios ha abierto el camino al cielo de tal manera que jamás, nunca, nadie va a poder cerrar. Recordamos que el cielo quedó cerrado por este ángel del paraíso, ¿no? Este querubín expulsó al ser humano, a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Y lo que ha hecho Jesucristo es romper este muro de piedra para, llegando al árbol de la vida, que es la cruz de Jesucristo, ser ascendido al cielo. ¿Para qué? Para abrirnos una autopista al cielo. Y esta autopista no es ni otra, ni más, ni menos que el cuerpo de Jesucristo, que es un cuerpo humano. O sea, es un cuerpo humano. Y esto es impresionante, porque esto habla de la dignidad, no solo de nuestra alma, que es inmortal, sino de la dignidad de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, de la carne humana, que hoy en día pues es tan despreciada de muchas maneras, ¿no? Por el maltrato o por el abuso o por el entender mal lo que es el cuerpo humano. Pues este cuerpo humano tiene tantísima dignidad, tanta dignidad, que Jesucristo lo ha querido asumir sobre sí y ahora mismo ya está en el cielo. Hay un cuerpo humano, una humanidad resucitada. Veremos que la ascensión de la Virgen, la asunción es lo mismo, es un cuerpo de mujer en el cielo, ¿no? Pero la primera es el cuerpo de Cristo, que es ya el cielo aquí en la tierra, ¿vale? El hecho de que se oculta a los sentidos no quiere decir que no esté, sino que está oculto a los sentidos. Es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino con la Eucaristía. Dice, los sentidos fallan, ¿vale? El tacto, el gusto, el olfato fallan, pero está presente, sustancial, Jesucristo con todo su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Es lo mismo, es decir, Jesucristo ascendido al cielo no es que se va muy lejos, sino que el cielo está aquí, en medio de nosotros, y por lo tanto empezamos a participar de la vida del cielo, que es la vida de santidad, que es la vida, pues, de la comunión con Jesucristo, ¿no? Y eso ya empieza ya aquí en la tierra, ¿no? Que es lo que Jesucristo ha venido a traer, que es el reino de los cielos, o la vida eterna, aquí ya en la tierra, comienza aquí. Y esto es algo magnífico, formidable. Y nos dice el Papa Benedicto XVI que a mí esto es impresionante, porque esto es magisterio de la Iglesia, porque lo está diciendo un papa, y fijaos lo que dice, la palabra cielo no está indicando un lugar sobre las estrellas, lo que acabo de decir, un lugar allá, muy lejos, 15.000 años luz, 15.000 años de luz, donde se acaba el confines del universo, no, sino algo mucho más osado, o sea, mucho más mayor, osado, osadía y sublime, o sea, mucho más que estar allá en las estrellas. Lo que quiere decir el cielo, atención, es que es Cristo mismo, por su divinidad, porque allá donde está Dios está el cielo. Y quien comulga con Dios, comulga con el cielo, y se hace cielo él mismo. Y como Jesucristo es Dios, donde está Jesucristo,
Y donde está su cuerpo, está Dios y está el cielo. O sea, Jesucristo, el cielo indica a Cristo mismo, es la persona divina que acoge por completo y para siempre a la humanidad. Ya no hay posibilidad de escaparse de Dios. Ya no hay un muro cerrado de hormigón. Hay una autopista abierta y el cielo está en medio de nosotros. El estar el hombre en Dios es el cielo. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, con la Eucaristía, es ya el cielo aquí en la tierra, ¿no? Y la ascensión nos invita a una comunión profunda con un Jesús muerto que murió, pero que está resucitado y que está presente en la vida de cada uno de nosotros, invisiblemente presente, porque a los sentidos se ha ocultado. Santo Tomás dice, los sentidos fallan, pero no quiere decir que no esté presente, sino que se ha ocultado, pero está presente, ¿no? Y de ahí, dice, pues vuelve a decir Benito, que es la gran causa de la alegría, en que lo que había acontecido en la ascensión no es en realidad una separación, porque si no estarían tristes, porque en la separación todos estamos tristes, como cuando Jesucristo muere y es muerto, pues todos están tristes y abatidos, ¿no? Es que no es una separación, no es una ausencia permanente del Señor. Es que tenían en su interior la certeza de que el crucificado y resucitado estaba vivo. Y en él vivo, se habían abierto para siempre a la humanidad, no solo a la humanidad de Cristo, al cuerpo de Cristo, sino a todo el ser humano, las puertas de Dios, las puertas de la vida eterna. La ascensión de Cristo no implica una ausencia temporal del mundo, sino que inaugura una forma nueva y definitiva y perenne, es decir, para siempre, de su presencia. ¿Por qué? Porque está participando del poder regio de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. Esta nube indica la divinidad de Jesucristo, que asume por completo una naturaleza humana, ¿no? Y que ya está en el cielo y el cielo está en medio de nosotros. Y porque quiero entrar en el misterio del Espíritu Santo, entonces voy a continuar brevemente con este, ¿no? Fijaos, la vida de la Iglesia hoy en día no es esperar, sí, es esperar la última venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no es supliendo una ausencia de un Dios que se fue, de su Señor que ha desaparecido. No, sino que al contrario, la vida de la Iglesia encuentra su razón de ser. O sea, sería imposible que la Iglesia tuviera vida y que tuviera ninguna misión sin la presencia permanente de Jesucristo, aunque invisible. O sea, la razón de ser de la Iglesia y de su misión es la presencia permanente, aunque invisible, de Jesucristo. Es una presencia que actúa con la fuerza de su Espíritu Santo, que vamos a ver ahora, ¿no? La Iglesia no desempeña la función de preparar la vuelta de un Jesús ausente, no, porque Jesús no se ha ido, sino proclamar la presencia gloriosa de manera ahora histórica, existencial en nuestras vidas y ontológica, es decir, que Jesucristo está presente, vivo, resucitado ahora. Y tenemos su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad sustancialmente en la Eucaristía, ¿no? Alimentándonos con la palabra de Dios, con las Escrituras y con su cuerpo y su sangre. Es de esa manera que la Iglesia avanza a lo largo de la historia. Bien, pues vamos ya a entrar en el misterio grande de Pentecostés. Hoy es todo resumido, pero tiene que ser así. Pues nos dice el mismo texto de la Ascensión que la Ascensión, los discípulos, después nos dice el libro de los Hechos, que los discípulos permanecen reunidos en el cenáculo en torno a ¿quién? En torno a la Madre de Jesús, en ferviente espera del don del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Dice que quedaos aquí hasta que recibáis la promesa de mi Padre, ¿no? Atención, una cosa, dice San León Magno, por cierto,
a propósito de la ascensión de Jesucristo, que no solamente se proclama la inmortalidad del alma en la ascensión de Jesucristo, no solo la inmortalidad del alma, sino la inmortalidad de la carne. Es decir, ya Jesucristo nos ha dado pruebas ciertas de que vamos a resucitar también con nuestro cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos a María, y María nos dice Jesús que solo quien nace de lo alto, quien nace del Espíritu Santo, se le abre la entrada al reino de los cielos, ¿no? Le dijo a Nicodemo, y María es la primera que ha nacido de lo alto. Es precisamente quien ha nacido por entero del Espíritu Santo, y por eso ella es la que está en el cenáculo, pues la primera, efectivamente. Y entramos ya de lleno en este misterio de Pentecostés con María. Nos dice que estaban todos en el día de Pentecostés en el mismo lugar. Se produjo de cielo un estruendo de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose en cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Bien, pues este día de Pentecostés sabemos que ya los judíos lo celebraban, ¿no? Dice el libro de Tobías que era la fiesta de las cosechas. Se ofrecía las primeras primicias de las cosechas, ¿no? El grano, el libro de Tobías lo dice. Y luego después es la fiesta de la ley, el día 50, que salen del desierto, huyen de los egipcios, los israelitas, pues reciben la ley de Moisés, lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 19, este momento en el cual dice que el pueblo dice, haremos todo cuanto ha dicho el Señor, porque el Señor le había dicho, ahora si guardáis mi voz, guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes, seréis mi propiedad personal entre los pueblos, seréis una nación santa. Bien, pues este era el día 50, ¿no? Se calcula más o menos el día 50 que celebraron los judíos este Pentecostés, que significa una cincuentena. Y ese mismo día nos dice San Agustín que la ley escrita en el dedo de Dios, con el dedo de Dios, que es el símbolo del Espíritu Santo, que había sido escrita en las tablas de piedra del Sinaí, pues fue escrita ese mismo día que recibe la Iglesia el Espíritu Santo, que es escrita, dice un tal Severiano de Gábala, que es un padre de la Iglesia oriental, dice que era conveniente que en el día que fue concedida la ley antigua, en ese mismo día fuera concedida la gracia del Espíritu Santo, como había profetizado Ezequiel, ¿no? Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu. O Jeremías, pondré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Ya no es un dedo que escribe en piedra, sino que escribe en nuestro corazón de carne. Y como vimos, la llena de gracia era la primera que tenía escrita la ley, su corazón de carne, ¿no? Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, ya no escribe en tablas de piedras, sino que escribe en los corazones de los hijos de Dios que ya hemos sido rescatados, ¿no? Por la sangre de Cristo y por su resurrección. Escribe su ley de amor, su gran mandamiento, amaos como yo os he amado, lo escribe en nuestro interior, en nuestra intimidad. Y dice que este día hubo truenos, relámpagos, una densa nube, ¿no? El día que dio en Pentecostés a Moisés. Y ese mismo día, pues aparecen unas lenguas de fuego, aparece un viento impetuoso, el mismo día de los apóstoles, ¿no? Vemos ahí esta semejanza, ¿no? El mismo día que reciben la ley, esta ley que al final, pues como dice San Pablo, no se podía cumplir porque la ley nos encerró a todos en el pecado hasta que no vino el Espíritu Santo, pues los mandamientos están ahí escritos. ¿Para qué? Para decirnos, caemos en pecado. Sin el Espíritu Santo ni siquiera somos capaces de cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, pues ahí estaba María, ¿vale? Y aquí María, pues recordamos que María estaba al pie de la cruz. Y al pie de la cruz es ella la que ve, la primera que ve el costado traspasado y el agua y la sangre. Este agua que simboliza el Espíritu Santo y esta sangre. Y vemos que María es la primera que ha compadecido los sentimientos de Jesucristo en su intimidad, ¿no? Dice San Juan que allí entregó su espíritu. Pues bien, este Espíritu Santo
ese espíritu que Jesús entrega allí de su muerte, de su alma humana, ¿no? Simboliza también el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es una manera que San Juan tiene de explicar, porque la manera de decir Dios, o sea, murió, no es corriente decir entregar su espíritu, ¿no? Sino que San Juan está hablando de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo sale del corazón traspasado de Cristo, de este agua y de esta sangre. Y María es la primera persona que ha compadecido a Jesucristo en todas sus entrañas, en su intimidad, y en ella se reprodujo de manera fidelísima la pasión del Señor. Entonces, a mí me gusta pensar esta imagen, ¿no? Cómo este agua y esta sangre atraviesan el corazón de María a través de esa lanzada, y aquí una espada que traspasará el alma, ¿no? Atraviesan el corazón de María, y del corazón de María, el día de Pentecostés, a toda la Iglesia. Porque dice el Catecismo que el cielo es el corazón del justo. También lo dice en el capítulo que habla del Padre Nuestro, ¿no? Que estás en el cielo, que estás en los cielos. Ahí el Catecismo de la Iglesia Católica dice, el cielo es el corazón de los justos. Y si hay una justa, por excelencia, es María, que es la Inmaculada, ¿no? Entonces, el cielo es el corazón de María. Y por lo tanto, cuando dice que el Espíritu Santo, o sea, vino del cielo, pues este cielo es este corazón de María que ha sido atravesado, ¿no? Por esta sangre y este agua de Jesucristo de la lanzada, ¿no? Que atraviesa, pues esta espada que atraviesa el alma de María, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo que del corazón de María se expande por toda la Iglesia, ¿no? María es quien da vida al Hijo amado, ¿no? Al Hijo amado que está al pie de la cruz, y todos nosotros estamos al pie de la cruz compadeciendo a Jesucristo o viviendo su misma pasión, y de ahí viene sobre nosotros este Espíritu Santo, como atravesó el corazón de María, ¿no? Pues aquí, y ya voy terminando, dos ideas más que a mí, bueno, pues como el libro de Ezequiel, lo tengo que resumir forzosamente, dice, conjura al Espíritu, conjura, di al Espíritu, así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, Espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan, ¿no? Pues como Ezequiel 37, cómo nosotros podemos contemplar, ¿no? Pues muchas veces la humanidad caída o amistades, amigos, personas pues que no conocen a Dios, no han conocido pues el amor de Dios, ¿no? Y cómo estamos llamados a conjurar como Ezequiel al Espíritu que venga de cuatro vientos, ¿no? Y que dé vida a estos huesos secos. Y ya, pues por último, para terminar, unas palabras de cómo es la acción del Espíritu Santo hoy en día en nuestra vida, ¿vale? Porque a lo mejor pensamos que el Espíritu Santo llegó y ya, y fue ese día, ¿no? Pero el Espíritu Santo no vino en Pentecostés y se fue como Jesús, ¿no? Dice, ya está presente. El Espíritu Santo vino, se hizo presente y ya no ha vuelto a dejarnos. No se ha ido, vino y se quedó. Bueno, estaba ya, ¿no? Pero en la efusión, los apóstoles recibieron su efusión, ¿no? Y esta presencia jamás ha sido abolida en la Iglesia. Hasta hoy mismo el Espíritu Santo prosigue en su Iglesia sin interrupción y manifestándose con las mismas señales y perceptible para todo hombre de buena voluntad. Por lo tanto, Pentecostés no es la conmemoración de algo que sucedió, sino algo que comenzó a suceder y que ahora está prosiguiendo visiblemente, presente entre nosotros. Y, por ejemplo, pues nos dice aquí, un autor, que en el día mismo de Pentecostés, el Espíritu Santo obra normalmente en todas las almas que han sabido revivir las solemnidades pascuales algo semejante a lo que ocurrió en otro tiempo con tanta brillantez. ¿Por qué? Porque la voluntad sincera del Padre es que yo experimente mediante signos cuasi evidentes la acción eficaz de Cristo y que Pentecostés constituya para mí la venida del Espíritu con poder. Y aquí hay unas palabras que a mí pues, me llegan mucho al corazón. Dice, en un momento en que la humanidad está destrozada, machacada, aprisionada como jamás nunca lo ha estado, en un momento en que el miedo, la atrocidad reina en el mundo, el Espíritu Santo nos empuja a los cristianos a vivir
con una densidad de amor, de ternura y de libertad tan grande como la de los santos de todos los tiempos y tan desbordante como la de ellos. Jesucristo experimenta siempre el Espíritu y es a quien me quiere comunicar, de modo que el fruto del Espíritu cuando llega a Pentecostés o cuando lo pedimos depende no tanto de lo que Dios quiere, de Jesucristo quiere, porque Jesucristo me lo quiere comunicar, sino depende de nuestra esperanza, ¿no? Y nuestra esperanza no quiere decir que nos creamos geniales, sino al contrario. Experimentar esta impotencia para salvarnos incluso a nosotros mismos, incluso ayudar a los demás, es un momento de esperanza, ¿no? De la acción del Espíritu Santo. Y fijaos, qué preciosidad, y ya termino. Incluso Dios, Jesucristo, quiere comunicarnos su Espíritu hasta incluso borrar de nosotros las huellas de nuestros pecados precedentes. Y fijaos, la urgentísima necesidad de la Iglesia y del mundo nos da la certeza de que el Espíritu Santo quiere darnos la capacidad de convertir ambientes del mismo modo como sucedió en los comienzos de la Iglesia, ¿no? Con ese ímpetu. Dios quiere hacer las mismas maravillas, dice la liturgia, ¿no? Dios, obrando en nuestro interior, el Espíritu Santo, quiere hacer las mismas maravillas que hizo con los apóstoles el día de Pentecostés. Por lo tanto, cuanto más acuciante e irremediable veamos la maldad en el mundo, más y más crece nuestra esperanza del triunfo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere darnos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único que puede y quiere ordenar este caos, ¿no? Esta maldad que vemos en el mundo. Bueno, pues repito, cuanto más acuciante e irremediable vemos la maldad en el mundo, más y más crece la esperanza del triunfo de nuestra fe. Y bien, pues he tenido que resumir muchísimo, siento mucho dejarlo así, pero lo dejamos aquí. Si alguien quiere compartir algo o pues preguntar, yo encantada de responder.